Annyeonghaseyo, chicos. El K-pop tiene muchas historias inspiradoras de artistas que no siempre tuvieron un camino de rosas, artistas que tuvieron que enfrentarse a grandes dificultades y que la vida no siempre le fue fácil. Hoy vamos a conocer la historia de alguien que sufrió varios de los probablemente peores golpes que un ser humano podría tener, como la pobreza extrema, la pérdida de una madre o la sensación de un fracaso total. Fue conocido internacionalmente como Rain, o sea, lluvia, y en coreano P, nombre real Chung Ji-un. Nació en 1982. Era de una familia muy pobre. Su padre fundió su empresa cuando él era pequeño, entonces tuvo que irse al exterior para trabajar. Ji-un se quedó con su madre, quien empezó a trabajar como lavaplatos en un restaurante. La madre sufría de diabetes, pero no le contó a su hijo hasta casi lo último para no perjudicarlo, para no distraerlo en su carrera. Era tan pobre que contó que una vez estuvo 5 días sin comer. O solía comer ramyón, pero bien pasadito. ¿Vieron los fideos instantáneos coreanos? Bueno, es como la pasta o el fideo cuando se pasa mucho, se agranda, aumenta de volumen. Bueno, él comía así a propósito el ramyón para sentirse como más lleno, más satisfecho en el estómago. O una vez dice que tomó agua y de pronto sintió algo que masticaba y resultó que eran huevos de cucarachas. Pero bueno, la gracia o la tristeza de todo esto es que él decía, bueno, en ese momento cuando sentí que mordía algo, por lo menos me sentía bien. A los 16 años, en 1998, debutó en un grupo, fan club, pero fue un total fracaso. A los 2 años se disuelve la banda y justo ahí ocurre un acontecimiento que lo marcaría de por vida. Fallece su madre por diabetes. Encima, como si esto fuera poco, se le incendió la casa. Empezó a tirar todos los muebles, dice que quería incendiar todo y morirse con ella. Pero justo cuando mueve la cama, ve algo. Es una libreta bancaria. Era de su mamá y había bastante ahorro. Era el dinerillo que ella ganaba como lavaplatos en el restaurante que iba acumulando para su hijo. Justamente ella no lo usó para comprarse insulina y por eso, por la falta de insulina, ella había fallecido. Rain contó que lloró amargamente, pero fue en ese momento en donde decidió que quería vivir y lucharla y vengarse de alguna manera de esta situación en nombre de su madre. Fue por ese entonces cuando se topa en la vida con JYP. El productor contó que cuando lo vio por primera vez parecía un tigrecito casi a punto de morirse de hambre. Justamente Rain llegaba a la agencia tras 19 rechazos en otras audiciones, pero a JYP le llamó mucho la atención la mirada de Rain. Decía que parecía la mirada de un niño totalmente golpeado por la vida, pero que estaba dispuesto a pelearla y hacer todo lo necesario para sobrevivir. Es así como queda, como trainee en la empresa JYP. Igual seguía siendo pobre. Entonces cuentan que una vez estuvo todo un mes ensayando con la misma ropa. Imagínense lo que es eso, con toda la transpiración, ¿no? Cómo gasta la ropa cuando uno entrena y baila. Y la realidad es que tampoco podía solucionar bien el tema de las comidas. Entonces JYP le empezó a comprar de vez en cuando sus comidas y dice que la primera vez que fue a un restaurante con él vio tanta comida que, claro, empezó a comer y como obviamente en un momento ya estaba saturado, iba al baño, vomitaba para poder seguir masticando y saboreando comida. Su lema era practicar, practicar y practicar más. Según él, no había nacido con talento, así que su única arma era precisamente eso. Practicar mientras otros dormían y practicar hasta caerse literalmente de cansancio. Rain es conocido precisamente por ser esa máquina casi, ¿no? De alguien que realmente se esfuerza al máximo. Mientras era trainee bailaba para otros artistas y grupos y finalmente en 2002 llega a debutar como solista. Pero ¿qué pasó en ese año? Justo
Claro, el Mundial de Fútbol, Corea-Japón. Todo el mundo estaba en otra cosa, ¿no? Así que no le fue bien, a tal punto que la agencia quería un poco desistir con su carrera, pero fue tanta la insistencia y la voluntad de Rain que decidieron continuar con una segunda canción. Y afortunadamente esa canción sí vio la luz, le fue súper bien, ocupó puestos número 1 en varios rankings, empezó a ir a diferentes programas, la gente lo empezó a conocer como aquel cantante nuevo que bailaba súper bien y además tenía un cuerpo muy saludable, espectacular. Y a partir de allí continuaron los éxitos. Es como si recién empezó a cosechar todo lo que él había sembrado durante varios años. Tema tras tema se convirtió en un hit, empezó a actuar en dramas también y fueron muy populares. Uno de sus dramas más populares fue Full House justamente y arrasó por toda Asia, comenzó a hacer tours por todo el continente, realmente fue muy famoso. Para el año 2004 era considerado como el artista más sexy de Corea. Para 2008 se independizaría de JYP y se une a otra agencia en donde prácticamente se convierte en dueño. Comienza su faceta de productor y desarrolla otros grupos y idols como M-Black. Y en 2008 se produciría su llegada a Hollywood a través de la intervención en la película Speed Racer o en 2009 la película Ninja Assassin. Para esta película dicen que entrenaba tanto que llegó a tener 0% de grasa en su masa corporal. Así que nuevamente entra en escena este personaje que, bueno, para cada meta que se ponía, realmente y literalmente lo lograba con sudor y trabajo. En 2014 hizo otra película, The Prince, nada más ni menos que con una superestrella como Bruce Willis. En Corea todo esto obviamente cobró muchísima trascendencia porque era una de las primeras veces que un artista coreano llegaba a Hollywood y lo empezaron a llamar como World Star, ¿no? Como una estrella mundial, aunque bueno, después se empezó a decir que fue un poco exagerado porque bueno, no era tan conocido, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, sí en Asia. Y sí, para algunos definitivamente fue el cantante pop coreano que más trascendió en todo el continente asiático, a tal punto que, bueno, todavía muchos idols como que rinden homenaje, ¿no? De su trayectoria. Inclusive los chicos de BTS hicieron un cover de su canción Brainism. En 2011 ingresó al servicio militar y cuando salió, digamos que empezó como una tendencia en declive de su carrera. Recibía bastantes críticas de que se centraba demasiado en el yo. Y si vemos los títulos de sus álbumes, un poco nos vamos a dar cuenta a qué nos referimos. It's Raining, Rainy Day, Rainism, Rain's Coming. Y como que había perdido un poquito el olfato de las tendencias. De todas formas hizo más dramas, más películas, pero como que no repuntaba. Quedaba cada vez más lejos aquel recuerdo de la superestrella de Asia y claro, la gente empezó a olvidarlo. Y su gran punto de polémica, llamémosle, fue el regreso en 2017 a través de la canción Gang. La letra estaba muy concentrada en sí mismo y para muchos críticos la melodía, la coreografía estaban como bastante pasados de moda, ¿no? A tal punto que Rain se convirtió en un objeto de burla. Empezaron a llover comentarios de cómo una estrella mundial se convertía en una caricatura. Y si en ese momento fue un fracaso total su regreso, entonces como para redimir hizo una película en 2019, Race to Freedom, pero que lo terminó hundiendo aún más. Era una caída en picada y oficialmente se convirtió en el caso de un famoso que, bueno, termina en fracaso. Hasta que pasó algo totalmente inesperado. Un estudiante de secundaria, claro, hizo como una especie de broma, una parte de la coreografía de Kang y lo subió a las redes, como si fuera un challenge, y esto se convirtió en tendencia.
todo el mundo, en tono de broma, hacía este challenge, esta coreografía, pero burlándose un poco de Rain también. Pero ¿saben cuál fue la actitud de Rain? En vez de estar lamentándose de su situación, de su fracaso, llorar y esconderse, bueno, él empezó a reírse de sí mismo. De hecho, felicitaba y reía a los que hacían el challenge, se reinventó y fue su forma de darle una revancha a este supuesto fracaso. Empezó a ser llamado por diferentes programas, hasta grabó publicidades por este motivo. Bueno, Rain was back. Y hace poquito regresó con un grupo así temporal, medio humorístico al principio, que se formó con Lee Hyori y Yoo Jae-suk, pero su canción fue el número 1 de un montón de rankings, fue el hit de verano. Y aquí se le vio también un costado más humano, aquel artista que no vivía en las luces, en el lujo del pasado, sino, bueno, como aquel artista que quería seguir aprendiendo y ayornarse a las nuevas tendencias. Y hace muy poquito abrió su propio canal de YouTube, en donde realmente es un youtuber más, ¿no? No tiene ese aire de vivo. Aunque sí, él siempre dice que le encantan los brillantes, le encantan las luces, le encanta ser el centro de atención. Bueno, muchos lo cargan por eso también. Hablemos ahora un poquito de su vida privada. Bueno, él está casado con una de las actrices más famosas de Corea, que es Kim Tae-hee. Contrajeron matrimonio en 2017. Se conocieron grabando juntos una publicidad en 2011. Cuando se casaron, la verdad que fue la boda del año. Se trataba del hombre y la mujer más codiciados en el ambiente. Bueno, actualmente tienen 2 hijitas. Y siempre se comentó que no era solamente la unión de 2 corazoncitos que se habían enamorado, sino que eran la fusión de 2 empresas andantes, porque claro, son 2 de los artistas que mejor cobran en el ambiente de Corea. Y volviendo a la historia de Rain, vemos cómo un niño que realmente estuvo 5 días sin comer, bueno, se convierte en un millonario. Bueno, sus amigos dicen que todavía es muy ahorrativo, como que le cuesta darse gustitos, ¿no? Y comprarse cosas para él, le queda todavía esa costumbre de ahorrar. Bueno, sí, chicos, la verdad que hay mucho más que podemos hablar sobre Rain, de sus éxitos, logros, críticas, su trayectoria artística. Por algo fue considerado como la estrella de la primera generación del K-pop. Pero la verdad que en este breve video quisimos centrarnos en su costado humano. A lo largo de la vida, desde muy chiquito, tuvo que aprender a la fuerza, el valor del trabajo, del esfuerzo, de la lucha por sobrevivir y superarse. Y también fue un ejemplo de resiliencia, de alguien que tuvo que aprender a enfrentarse al fracaso. De ser el número 1, se había convertido en el hazmerreír de todos. Cuéntenme ustedes sus historias de resiliencia, de lucha, de inspiración. La verdad que siempre es tan estimulador, tan constructivo, ¿no? Conocer y compartir historias así. Espero que les haya gustado esta historia, tanto como a mí me gustó contársela. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto, como siempre les digo, buenísimo. Y esto, que va a estar genial. Estamos llegando casi al 1.000.000, así que muchísimas gracias por su apoyo. Cuídense mucho, como les digo, son muy valiosos y fighting con sus sueños, ¿sí? ¡Mua! ¡Los quiero! 다시 만나요.